Bueno, hola a todos. Bueno, ya quizás son casi las noches, pues me voy presentando. Mi nombre es Tomás Hernández Mora, soy de Tenerife. Actualmente soy doctor en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de La Laguna, situado en Tenerife, en las Islas Canarias, España. Y en esta ocasión voy a hacer una exposición quizás un poquito diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora, sin quitar mérito a los otros exponentes, las cuales me han gustado muchísimo. En este caso, pues voy a exponer acerca de un tema que he estado trabajando en un artículo científico recientemente, que trata sobre la injusta comparación entre el aborto electivo y la eugenesia. Para dar un poco de contexto a esta exposición, destaco que en los últimos años pues, se han estado cambiando distintas legislaciones con respecto al aborto, tanto en Latinoamérica como aquí en Europa. En 2020 el aborto pues, se legalizó en Argentina, en 2022 fue el turno de Colombia. En 2024, este mismo año, pues el aborto pasó a ser parte de la Constitución en Francia, vecino de España, y muchas veces en ámbitos académicos vemos, pues, digamos, argumentos, sobre todo de ideología conservadora, en donde se llega a comparar el aborto, sobre todo el aborto selectivo, con la eugenesia. Y de esto va a tratar un poco la exposición que voy a llevar a cabo ahora. En primer lugar, ¿qué podemos entender por aborto? Por aborto podemos entender como la terminación del embarazo antes de que el feto nazca o tenga la capacidad de vivir fuera del útero materno. El aborto puede ser o bien espontáneo, o bien de forma natural, o bien inducido. En caso de que sea inducido, pues podemos dividir tres tipos. Por una parte, el aborto por violación, fácil de entender. Por otra parte, está el aborto por riesgo de la vida de la persona gestante, véase que la mujer decide pues, llevar a cabo una interrupción voluntaria de embarazo debido a que su vida está en riesgo. Y por último, tenemos el tercer tipo, que es el aborto por causas de que se descubre una anomalía, algún hándicap o alguna enfermedad o alguna discapacidad en el feto. Este tipo de aborto es el aborto selectivo y es el que me voy a centrar sobre todo en esta exposición. Dicho esto, está por ver qué significa el concepto de eugenesia. Por eugenesia podemos entender aquel movimiento social de finales del siglo XIX, cuyo principal objetivo era la mejora de la especie humana a través de la intervención en su reproducción y herencia genética. De tal manera que se buscaba que los individuos considerados como aptos se reprodujesen entre sí con las características deseadas y por otra parte se buscaba que los individuos no aptos con las características supuestamente indeseables no se llegaran a reproducir. El concepto de eugenesia fue inventado por el antropólogo británico Francis Galton y la primera vez que aparece este término es en su obra de 1883 titulada Inquiries into Human Faculty and Its Development. El término de eugenesia pues, fue desarrollado e institucionalizado en distintos países, incluyendo la misma España. Fue estudiado pues, y desarrollado en Reino Unido, en Estados Unidos y también en la Alemania del Tercer Reich. Y cabe destacar que los nacionalsocialistas se declararon a sí mismos como los mayores defensores y promotores de la eugenesia. Por ello, debido a esto, pues tras 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto judío, pues el concepto de eugenesia obviamente cayó en declive y en el descrédito en el mundo científico y académico. Aquí tenemos pues una imagen de Francis Galton, el creador de la eugenesia, para que puedan más o menos verle el rostro. Y ahora bien, tras haber dado lo que significa el concepto de aborto y lo que significa el concepto de eugenesia, cabe ahora preguntarse cuáles son los argumentos que se llegan a esbozar, por ejemplo, en los ámbitos académicos, que llegan a comparar este tipo de aborto, el aborto selectivo, con la eugenesia. Bien, en mi trabajo destaco sobre todo tres tipos de argumentos. Por una parte está el argumento de la coerción, que aquí, pues, los académicos conservadores llegan a argumentar que el aborto selectivo pues, puede ser un arma usada por una doctrina, digamos, violenta y coercitiva, como lo es la eugenesia, aunque la coerción puede darse de forma sutil. Dicho de otro modo, se llega a defender que si en algún país nuevamente se hace legal el aborto y sobre todo el aborto selectivo, pues a la larga esto podría ser usado como una forma de coerción para que se aborte aquel feto que tenga alguna anomalía como puede ser el síndrome de Down. Aunque no necesariamente esto llegaría a desembocar en un segundo o tercer Reich, sino que puede darse, digamos, coerciones de forma más sutil. Como por ejemplo, en Estados Unidos, a principios del 20, hubieron movimientos eugenésicos en los que, por ejemplo, promovían competiciones familiares, había ferias entre familias, se exhibían a los hijos de las familias
y quienes tuvieran los rasgos, digamos, más deseables, pues se le daban pues determinados premios en incentivos económicos. De ahí que haya una coerción más sutil. El segundo argumento es el argumento de la pérdida de libertades. Se llega a argumentar aquí que si se legisla, si se legaliza el aborto y el aborto selectivo, pues en un futuro los individuos podrían estar forzados a seguir el principio de PB. ¿Qué es el principio de PB? El principio PB es el principio de Procreative Beneficence, o dicho en español, el principio de beneficencia procreativa. Este principio fue inventado, pues, fue esbozado por primera vez por el filósofo australiano Julian Savulescu. ¿Y qué dice este principio? El principio de PB dice, se argumenta que los padres están o deberían estar o moralmente obligados a tener la mejor descendencia posible. Lo que, a la larga, según algunos académicos conservadores, esto mermaría nuestras libertades a la hora de ser padres. Lo que se pretende decir aquí, básicamente, es que con la legislación del aborto y el aborto selectivo, si yo, por ejemplo, soy un hombre casado y deseo, digamos, ser padre, pero de repente mi mujer y yo nos damos cuenta de que el feto, pues, por ejemplo, tiene síndrome de Down, claro, siguiendo el principio de PB, de estar moralmente obligado a tener la mejor descendencia posible, en cierto modo esto nos forzaría, en cierto modo, a abortar y a no ser libres de poder tener esta descendencia debido al síndrome que tiene. El tercer argumento que se llega a esbozar es el argumento del capacitismo. En este, con respecto a, por ejemplo, que en la eugenesia tenemos el caso de que hay individuos considerados como aptos con rasgos deseados y individuos no aptos considerados así por sus rasgos indeseados, aquí en este argumento se llega a decir que con la legislación del aborto y el aborto selectivo, pues esto podía reforzar el estigma de que las vidas de personas con discapacidades o con alguna enfermedad o con algún síndrome son vidas pues miserables o vidas que no valen la pena vivirse. Ahora bien, tras haber visto estos tres argumentos, ahora quisiera señalar posibles respuestas que se pueden dar a estos mismos. Con respecto al primer argumento, al argumento de la coerción, destaco que además de que han existido diferentes movimientos eugenésicos, como la eugenesia en Estados Unidos a principios del siglo XX, la eugenesia nazi, también hay otros movimientos eugenésicos más actuales, como la eugenesia liberal, que es promovida sobre todo por el también filósofo australiano Nicholas Sagan. La eugenesia liberal es básicamente aquel tipo de eugenesia en donde los padres tienen la opción, la posible opción de, si lo desean, modificar genéticamente la futura descendencia con determinados límites éticos puestos. La eugenesia liberal se destaca porque, además de no ser autoritaria, presenta otras dos características. En primer lugar, está la defensa de la concepción interaccionista. Los eugenésicos antiguos, como el propio Francis Galton, que mostró una imagen antes de él, eugenésicos como Francis Galton llegan a defender pues, lo que se llama determinismo genético. Este concepto, determinismo genético, hace referencia a la idea de que somos básicamente lo que nuestros genes dicen. Incluso si leemos los textos de Francis Galton, él mismo llega a señalar varias veces que pues si un padre, por ejemplo, es alcohólico, en un futuro pues tendrá un hijo con esas mismas características, lo cual hoy en día sabemos que no necesariamente tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque también el entorno es un factor importante a la hora del estudio del desarrollo de los individuos. Y de esto va la concepción interaccionista que defienden los eugenésicos liberales como Nicholas Agar o como Allen Buchanan. Véase que tanto la genética como el entorno son importantes a la hora del estudio del desarrollo de los individuos. Por otra parte, otra característica que también tiene la eugenesia liberal es el pluralismo de la eminencia. Eugenésicos antiguos como Francis Galton llegaron a defender que para que un individuo, hombre o mujer, llegara a ser considerado como un individuo eminente, pues solo había un camino para ello. Y por ende, los rasgos físicos o psicológicos que se debían tener debían ser como muy específicos. El propio Galton, en sus obras, llega a señalar que, por ejemplo, un hombre, para que sea eminente, tiene que ser bueno en conocimientos como las matemáticas o las ciencias, ser vigoroso, tener buena salud, mientras que una mujer, para que sea una mujer eminente, tiene que ser, por ejemplo, buena ama de casa, saber cuidar bien a los hijos, vestir bien, etcétera. Condiciones, nociones bastante, que pueden llegar a ser bastante misóginas. Sin embargo, en la eugenesia liberal no se llega a defender esto, sino que se defiende el pluralismo de eminencia. Véase que hay muchos caminos para que un individuo humano llegue a la eminencia, ya sea que tenga un tipo de genética u otra, que viva un tipo de entorno u otro, ya sea que escoja distintos caminos de vida, ya sea que quiera ser pues maestro, que quiera ser médico, que quiera ser artista, músico, etc. Por lo tanto,
Debido a estas características que he estado señalando estos últimos segundos, todas estas características, considero, en mi trabajo, podrían llegar en cierta manera a provocar una reducción de la coerción al no haber, digamos, simplemente un modelo único de individuo apto a seguir, sino varios de ellos. En relación a esto, con respecto al segundo argumento, al argumento de la pérdida de libertades, debido a esto que he estado comentando estos últimos minutos, debido a que podemos ser eminentes, según la Eugenia Several, debido a que podemos ser eminentes de muchas maneras y siguiendo muchos caminos, pues por ende, esto hace que el principio de Julian Savulescu, el principio de beneficencia procreativa, llegue a ser a veces un poco confuso, porque claro, el principio de Savulescu nos dice, estamos moralmente obligados a tener la mejor descendencia posible. Sin embargo, ¿qué es la mejor descendencia posible? ¿Qué es eso? ¿Cómo es la mejor descendencia posible? ¿Qué rasgos tiene que tener la mejor descendencia posible? Como vemos, pues tener la mejor descendencia posible, teniendo en cuenta este esquema, puede a veces llegar a ser muy subjetivo. Y el tener la mejor descendencia posible al final, pues puede depender de qué tipo de rasgos genéticos o qué tipo de entorno valoramos más o valoramos menos. Al mismo tiempo, en relación al argumento de la pérdida de libertades, destaco en mi trabajo que considero la legalización del aborto y el aborto selectivo, más que reducir, considero ampliaría las libertades reproductivas de los individuos. Otro debate, por supuesto, sería el debate ético, si esta amplitud de libertades es algo éticamente correcto o no. Y por último, yo acabando, después estaría el argumento capacitista. En este argumento considero una persona, como he estado diciendo estos últimos minutos, puede llegar a ser eminente de diversas maneras. Y esto incluye, por supuesto, a las personas que tienen algún tipo de hándicap. Incluso defensores de la eugenesia cerebral llegan a decir pues, que una persona puede ser eminente incluso si presenta alguna enfermedad o algún síndrome. Una persona con síndrome de Down, por supuesto, puede ser una persona eminente para su país o para toda una sociedad, por supuesto. Claro, cuando debatimos de forma ética con respecto a los hándicaps que tienen los individuos o que podrían llegar a tener en un futuro, cuando debatimos éticamente los hándicaps, considero la pregunta que se debería formular no es si la vida de una persona con una enfermedad o con una discapacidad es una vida miserable o no. No deberíamos preguntarnos si la vida de alguien con síndrome de Klinefelter es una vida que vale la pena vivir o no. Una de las cuestiones que nos deberíamos plantear es, en primer lugar, ¿cuántas posibilidades tiene alguien con hándicaps de tener una vida satisfactoria y cuántas posibilidades tiene alguien sin hándicaps para lo mismo? Véase, para tener una vida satisfactoria. Y al mismo tiempo, como también intento señalar en mi tesis doctoral, otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿acaso toda diversidad es buena? Por supuesto, pregunta bastante controversial, pero considero que también es necesaria de hacer. Y ya para acabar con las conclusiones, pues el concepto de eugenesia, como hemos estado viendo, han habido diferentes vertientes a lo largo del tiempo. La eugenesia pues, en la Alemania nazi, la eugenesia en Estados Unidos a principios del siglo XX, ahora tenemos la eugenesia. Como se ve, pues la eugenesia ha terminado con el paso del tiempo siendo un concepto pues, muy amplio, con muchas vertientes, y esto al final da lugar pues, a un concepto que podemos entender como término paraguas. Y debido a esto, pues muchos métodos pueden llegar a caer dentro del concepto de la eugenesia de una forma u otra, e incluso diversas ideologías, pese a que éstas estén contrapuestas. Esto, pues, al final, es lo que termina muchas veces explicando por qué diferentes métodos llevados a cabo en la medicina o en la ciencia, diferentes métodos como el aborto selectivo, terminan siendo pues comparados con el concepto de eugenesia. Y para acabar, pues, debido a la amplitud de este término, considero que la comparación entre el aborto selectivo y la eugenesia, sobre todo para legislar sobre la legalización del aborto, pues termina siendo pues algo ineficaz. Y ya, sin nada más que decir, quisiera dar las gracias a todos los que me han escuchado, sobre todo también las gracias a Realar por hacer este encuentro posible. Me estoy enriqueciendo muchísimo. Sé que esto es un tema bastante controversial y que pueden haber distintas opiniones en el público, y si alguien pues en algún momento quiere hacer algún comentario, etcétera, yo estaré más que feliz de escucharlo, y sin nada más que decir, muchísimas gracias a todos.